Hola, bendiciones de parte del Señor. Bueno, estoy acá en Tocopilla, está un poquito helado, por eso es que estoy con este como polerón. Les saludo en el nombre del Señor a ustedes, espero que como iglesia sean tremendamente bendecidos. Sé que ahí en los diferentes extremos están viviendo también realidades diferentes a las mías, a las nuestras, en esta pandemia que todos estamos enfrentando y viendo cómo llevar adelante la vida de la iglesia y cómo no perder la oportunidad también para poder compartir un mensaje del Señor. Un saludo a los pastores, a sus familias, que el Señor les bendiga grandemente. Y para mí una tremenda bendición el poder llegar a ustedes a través de estos medios, ya sea por el WhatsApp, tenemos el Facebook, el Instagram u otras plataformas más que hoy día nos están acercando y pudiendo llegar a todo Chile como en este momento lo estoy haciendo y doy gracias al Señor. Bueno, quiero compartir con ustedes una palabra del Señor que ha sido de inspiración y ha sido de bendición también para mi vida y para nuestra congregación aquí en Tocopilla. Y dice así, por favor, abran todos sus Biblias en el Salmo 40. Salmo 40, avísele a los que todavía no se han conectado, dígale, mira, ya la reunión pasó, ya estamos compartiendo la palabra, muéstreles el link o el enlace para que todos puedan conectarse hoy en esta reunión, en este lindo culto. El Salmo 40 dice así, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del lodo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peñas y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor, en nuestro Dios Todopoderoso. ¿Me acompaña en una oración? Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, te doy muchas gracias por la linda oportunidad que me das de compartir la palabra del Señor, de poder llegar a cada una de estas iglesias, de poder compartir con mis pastores amigos y poder llevar un mensaje que creo, Señor, que es de bendición. En el precioso nombre de Jesús, a quien sea toda gloria y honra. Amén. 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 La iglesia dice amén. ¿Sabe? Cuando algunos dicen que nosotros estamos en cultos virtuales y yo creo, hermanos, es como cuando ese hombre romano dijo, Jesús iba a su casa para poder ayudarle y el hombre le dijo, Señor, no es necesario que entres a mi casa. Basta que digas la palabra y listo, será hecho. En otras palabras, ese hombre entendió, no es necesario, Señor, que, por así decirlo, la presencia física sea motivo de bendición. Basta con creer, con tener fe y esto será una tremenda bendición. Basta que digas la palabra y será hecho. Será una tremenda bendición. Bueno, yo creo lo mismo. Yo creo que hoy estamos llegando a hogares, a living, a piezas, a lugares de trabajo, en fin, a diferentes lugares aún de todo el mundo. Cuando hemos compartido aquí en Tocopilla nos han llegado noticias de Australia, noticias de Estados Unidos, noticias de Bolivia, de Perú, en fin, de Brasil, de diferentes nacionalidades y aún desde Puerto William, donde tenemos a Felipe como pastor, hasta Arica, donde yo estoy relativamente cerca, 8 horas en bus, Pastor Tito, Pastora Lucía Briceño, en fin, en todo lugar. Basta, como el Señor Jesús dijo, donde hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, bueno, allí yo estoy. Entonces, cuando nosotros nos reunimos, sea presencialmente o virtualmente, en el plano espiritual se comienzan a producir las mismas reacciones. Dios comienza a bendecirnos, Dios comienza a visitarnos. Y no es de extrañar que en esta hora, allí en el lugar donde tú estás, sea en tu casa, en el living, en el lugar en que tú estés junto a tu familia, junto a amigos o aún solo,
el Señor traiga una visitación muy especial sobre ti, sobre tu vida, y pueda hacer algo maravilloso. Porque así es Dios. Dios no está limitado ni por tiempo, Dios no está limitado ni por distancia. Dios es Dios eterno, Dios es Dios poderoso. El Salmo 40, volviendo a la lectura que nosotros comenzamos, el Salmo 40 está expresando un tiempo del salmista, un tiempo del rey David, un tiempo no del todo que a nosotros nos gusta vivir o que a nosotros nos gusta pasar. Habla de la paciencia, repita conmigo, paciencia, póngalo bien en su mente, paciencia. La paciencia es uno de los atributos que a nosotros se nos espera que tengamos. Todos los cristianos se supone que seamos pacientes. Todos los que hemos conocido a Jesús se supone que seamos pacientes. Todos los que alguna vez hemos predicado y hablado del Señor, los demás esperan que uno sea o que tenga como atributo o característica que uno tenga la paciencia. Ahora, si bien es cierto, muchos esperan que eso se dé y que eso esté, no siempre es así. Hoy, con todo esto de la pandemia, de las cuarentenas, de los cierres, ya sea por causa de una orden del gobierno o sanitario o lo que sea, hoy nos hemos visto más que nunca quizás enfrentados a esto de cómo guardar o manifestar un estado de paciencia. Pero paciencia no siempre encaja, vuelvo a decir, a veces nosotros tenemos como los conceptos correctos, pero no siempre hacemos o vivimos o actuamos de manera correcta. ¿A qué me refiero? Sabemos que hay que tener paciencia, pero ¿actuamos siempre con paciencia? A veces no. Soy el superintendente del Distrito Norte Grande y uno de estos días un pastor me habló y me dijo que necesitaba hacer un trámite, necesitaba tener un poder notarial y yo era el único que podía hacerlo. Entonces eso significó que yo pudiera ir allá a nuestra notaría con los poderes y armar un poder simple para poder hacérselo llegar al pastor que está en Iquique. ¿Sabe qué significó eso? Que yo estuviera 2 horas, ay Dios mío, 2 horas allá afuera, ni siquiera dentro de las oficinas, porque ahora dejan entrar a ciertas personas y cuántas personas, las limitaciones. 2 horas esperando. Amados míos, si fuera un trámite mío, si fuera algo que yo tuviera que hacer, créame, yo me hubiera mandado a cambiar a la hora mínimo, si no a la media hora. No soy uno de los que esperan, no soy uno de los que gustan mucho. Tuve que ir a un supermercado y lo mismo, como usted lo ha visto en televisión o lo ha vivido allí en su ciudad, hemos tenido que hacer filas para poder entrar a un supermercado. Y algunos de los que han estado en la fila, yo lo he visto que se salen y que salen ahí hablando, refunfuñando, no, yo no espero más. Es decir, no tuvieron la paciencia para esperar su turno, su momento, su oportunidad. Bueno, la paciencia es algo que hablamos, pero no siempre nos es fácil. ¿Por qué no nos es fácil? Porque muchas veces en el tiempo en que tenemos que usar la paciencia son tiempos difíciles. Es decir, si tengo que esperar una fila para el supermercado o una fila para ir a la notaría, no es algo porque estoy aburrido, voy a ir al supermercado. Estoy aburrido, me voy a pegar 2 horas ahí en la notaría. No, para nada. Es porque tengo que hacerlo. La paciencia es algo que muchas veces se vive en momentos difíciles y complicados. Y no necesariamente es algo que nos gusta hacer. Es algo que nosotros quisiéramos hacer. Es más, el salmista, en este caso el rey David, está describiendo que los momentos difíciles que él está viviendo, lo único que le queda es esperar. Lo único que le queda es ser paciente. Es ser paciente esperando
la presencia y en el nombre del Señor Dios Todopoderoso. Fíjese que en el Nuevo Testamento la Biblia nos habla y nos dice que el labrador, el campesino, aquel que trabaja la tierra, aquel que tiene que arar la tierra, dice, espera pacientemente el fruto de su trabajo. Escuche bien, dice que espera pacientemente el fruto de su trabajo. Los que conocemos el área del campesino, del labrador, del hombre de campo, la mujer de campo, sabe que primero tendrá que sacar la maleza, sacar piedras, sacar todo lo que no va a contribuir a lo que sigue en el proceso. Luego él va y arará la tierra, la preparará, abrirá esos surcos para luego comenzar a poner en esos surcos la semilla. Luego que se pone la semilla, porque no es algo mágico, no es algo que uno pone la semilla y ya el fruto viene de inmediato. No, para nada, al contrario. Pone la semilla y ahora vendrá todo un proceso de cuidarla. Algunos ponen con estos que llamamos espantapájaros, es decir, que no vengan y se roben ni se coman la semilla. Hay que cuidarla hasta que ésta comienza a germinar, da fruto y comienza a crecer hasta que da ese fruto maravilloso. La palabra del Señor compara muchas veces la vida de nosotros, la vida del cristiano, como la vida de ese hombre, de esa mujer que espera pacientemente el fruto de su trabajo. Y cuando ve el fruto de su trabajo, mirará hacia atrás y dirá, valió la pena esperar. La paciencia nos habla de esperar en los tiempos difíciles. La paciencia nos habla de esperar en los tiempos complicados. Y hoy estamos viviendo tiempos difíciles. Hoy estamos viviendo tiempos complicados que no son del todo lo más grato, ni lo más fácil, ni lo que nosotros quisiéramos hacer. El escritor dice incluso que él se encontraba, y mire cómo describe el momento en que él está viviendo. Él lo describe como un pozo, mire, él lo describe como un pozo de desesperación. Él lo describe como un lodo cenagoso. Son dos figuras que él usa para hablar del momento que él está viviendo. Y usted sabe que el pozo es algo que no tiene mucho margen, que tiene una circunferencia y que baja, y donde solamente hay una roldana donde lleva un balde. Pero imagínate si no estuviera ese balde, no estuviera esa roldana y la gente cae en un pozo. Muchos han muerto en el pozo. Si han caído porque no tienen cómo nadar, no tienen de dónde aferrarse, los muros o lo que tienen allí solo les hace seguir hundiéndose y resbalándose. Él se describe en el momento que está viviendo, se describe como un pozo de desesperación. Es decir, trato de salir y pareciera que no puedo. Es más, no solo no puedo, sino que pareciera que más me hundo. Y a lo mejor tú estás viviendo un tiempo así. Hoy nosotros los cristianos somos muy dados a hablar de los testimonios, y los testimonios nos hablan de la bendición, nos habla de cómo Dios nos ha sacado, nos habla de cómo Dios hace cosas maravillosas, pero nunca hablamos del momento difícil. Nunca hablamos de que realmente a veces estamos como en un pozo de desesperación. Ese momento en que parece que la respuesta nunca llega. Ese momento en que parece que entre más clamo, Dios guarda silencio. Son momentos difíciles y el salmista nos dice, hay que esperar pacientemente. ¡Qué difícil! Y él describe luego y dice, no solo es un pozo de desesperación, es un lodo cenagoso. El lodo cenagoso no es esa agua con barro que es fácil de diluir, que es como aguachenta porque el agua con barro pasa por la mano. No, él habla de ese lodo cenagoso. Yo he estado en lodos cenagosos y usted a lo mejor ha experimentado eso. Ese lodo cenagoso es un lodo que es espeso, que cuando yo pongo un pie o una mano pareciera que me chupa, pareciera que me absorbe. Y entre más pareciera que trato de salir, más me está hundiendo. A lo mejor hay momentos como esos. A lo mejor estás viviendo tiempos como esos. Dice, pastor, entre más trato de salir, parece que más me hundo. Parece que más me aferra. Parece que más me atrapa. No sé qué hacer, pastor. Estoy viviendo tiempos difíciles.
Hay algunos que hoy están experimentando las consecuencias o las situaciones del COVID-19. Están experimentando, dicen, mi familiar, un amigo o alguien se escuchó. Hay otros que dicen, pastor, por esto del COVID-19 se cerraron. Mire, yo el otro día hablaba con hermanos en la fe de nuestra congregación que trabajan de colectiveros. Y cuando ponen en cuarentena dicen, pastor, yo no puedo trabajar, yo no genero recursos. Hay otros que dicen, pastor, yo tenía un restaurante y ahora no puedo abrir el restaurante. Hay algunos que están viviendo realmente como en el pozo de la desesperación. Hay otros que están viviendo como literalmente en el nodo cenagoso. Pero el salmista decía, yo pacientemente esperé al Señor. Iglesia, hermano, hermana, nuestra fe, nuestra confianza no está puesta en las circunstancias. Nuestra fe no está puesta en las ayudas que solo el gobierno puede hacer. Bienvenidas esas cajas familiares, bienvenidos esos bonos depositados en algunas cuentas, bienvenido, pero nuestra fe, nuestra confianza no está puesta en esas situaciones. El salmista decía, pacientemente esperé a Jehová. Nuestra confianza está en el Dios Todopoderoso, en ese Dios que puede proveer en medio de las adversidades, en ese Dios que puede abrir mar rojos en los momentos más difíciles, en ese Dios que puede derribar a los Goliat cuando parece que son invencibles, en ese Dios que puede destruir esos muros de Jericó aun cuando parecen insalvables. Él decía, yo pacientemente esperé a Jehová, pacientemente, hasta que un día, escúcheme bien, hasta que un día, Él dice, Él se inclinó hacia mí, aleluya. Él se inclinó. Hermano, no es que Dios te haya olvidado, no es que Dios no se acuerde de ti, pero la figura de inclinar a veces me habla de esos cuando hay un artista, cuando hay un personaje famoso y hay filas allí esperando y va ese famoso con su guardaespaldas y él para la comitiva y de entre toda esa hilera, entre toda esa fila de personas se detiene ante uno. A lo mejor es una mujer, es un niño, es un anciano, quien sea, y se detienen y le prestan atención y le regalan su gorro o le firman algo o le regalan algo. Es decir, se inclinó. Cuando dice que se inclinó es que prestó atención. Y la figura que el salmista dice es, Dios prestó atención a lo que yo estoy viviendo. Él nunca se ha olvidado de ti. Cuando estaban en la tormenta, en medio de la tormenta, las olas venían tan fuertes, el viento era terrible y ahí habían hombres como Pedro, Andrés, Juan, eran pescadores de profesión. Estos no se iban a asustar por cualquier olita ni por cualquier viento. Sabían que el momento que vivían era difícil, complicado, pero Dios estaba allí. Ellos no lo veían, quizás lo veían que no hacía nada, hasta que en un momento el Señor se levanta y actúa en favor de los suyos. Escúchame bien, pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó hacia mí. Llegará el día, llegará el momento en que toda tu espera, en que toda tu confianza no será en vano. Él extenderá su mano, Él vendrá sobre ti con poder y gloria. Y en medio de ese pozo de desesperación o en medio de ese lodo cenagoso, aleluya, Dios actuará a favor tuyo. Dios hará algo a favor tuyo porque Él se inclinará hacia ti. Inclinará es que Él verá, prestará atención y en el momento de Dios, como dice la figura de Corintio, cuando dice pacientemente el labrador espera el fruto de su trabajo. Cuando tú esperas pacientemente en el Señor, cuando tú pones toda tu confianza en Dios, Dios actuará a tu favor. Dios en un día y en un momento hará algo grandioso y maravilloso. No importa las circunstancias, no importa la pandemia, no importa el gobierno, no importa nada. Dios es Dios y Dios actuará a favor tuyo.
Dice la palabra del Señor, Él pondrá, como dice allí, puso mis pies sobre peñas y enderezó mis pasos. Dios del lodo cenagoso tomó a este hombre que esperó en Él y lo puso allí muy alto, lo llevó a esas peñas, lo llevó a un lugar glorioso y puso luego en mi boca, dice la palabra, puso luego en mi boca un cántico nuevo. Una alabanza a nuestro Dios, aquel que estaba dudando, aquel que estaba como diciendo, ¿dónde está Dios? Aquel que pensaba que Dios lo había abandonado, pero que esperó pacientemente en el Señor. Aleluya. Llegó el momento en que Dios se inclinó, en que Dios actuó a su favor y lo levantó tan alto, lo puso sobre peñas, pero sobre todo puso un cántico nuevo. Dios va a poner un cántico nuevo en tu boca. Dios mostrará su gloria. Dios mostrará su poder. Cuando tú esperas pacientemente, no dejes que las circunstancias, no dejes que las voces, no dejes que aquí o que allá vengan y te roben esa fe, esa semilla, como el labrador espera pacientemente el fruto de su trabajo. Así tú debes esperar pacientemente el fruto de esa fe. Dios te va a levantar. Dios te va a sacar del pozo de la desesperación. Dios te va a sacar del lodo cenagoso. Dios te pondrá muy alto. Él hará algo nuevo en ti. ¿Qué te parece si oramos juntos? Una palabra delante del Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias por haberme permitido llegar a estos hogares, haberme permitido llegar a estas iglesias y sobre todo, Señor, a través de la invitación que sus pastores han hecho para que pueda predicar una palabra. Padre, en el nombre de Jesús, aquellos que están viviendo ese tiempo del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, que a lo mejor, Señor, sienten o piensan que ya tú te has olvidado, extiende tu mano poderosa, extiende tu mano de gloria, extiende tu mano de poder ahora mismo, Señor, y comienza a mostrar cuán grande, cuán poderoso, pero sobre todo cuánto tú les amas, que tú te inclinarás, Señor, en medio de sus situaciones y los pondrás muy alto, los pondrás en una peña y tú, Señor, pondrás un cántico nuevo, una alabanza, porque verán tu gloria y porque verán tu poder. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, fortalece la vida de tu iglesia, para que en medio de estas situaciones y circunstancias nunca dejen de creer ni de ver tu gloria y tu poder. Padre, en el nombre maravilloso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Amados, una bendición, tremenda bendición, poder llegar a sus hogares, a sus casas, a su iglesia, y saber que aún Dios en medio de estos tiempos nos da la victoria. Saludos, bendiciones.